El Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa de Israel están en medio de una conmoción. Para el año 2025, el número de turistas israelíes que visitan México se ha disparado en un 513% en comparación con el año anterior, creando un fenómeno social sin precedentes. En particular, el viaje de 20 estudiantes sobresalientes de la Preparatoria Internacional Har Etzion, donde se forman los futuros líderes de Israel, en una excursión de estudios a la Ciudad de México, ha dejado atónitos a los medios de comunicación internacionales. México es el paraíso en la tierra, por favor, déjenme vivir aquí. Yara, la hija de un general de alto rango en las Fuerzas de Defensa de Israel, llamó a sus padres solo 3 días después de poner un pie en la Ciudad de México para anunciarles que se mudaría a México para estudiar. Incluso en el último día, cuando debía regresar, provocó un pequeño caos al esconderse porque no quería abandonar el país. Entonces, ¿qué fue lo que realmente vio la élite de Israel en México? Mi nombre es Yara, tengo 18 años y vivo en el penthouse más alto de Tel Aviv. Desde la sala, a través de una gigantesca pared de cristal, se extiende el azul infinito del Mediterráneo, pero nunca he disfrutado realmente de ese mar. Mi padre es un general de alto rango en las Fuerzas de Defensa de Israel. El nombre de su unidad específica es un secreto de Estado, así que no puedo revelarlo. Pero incluso en casa, mi padre siempre lleva su pistola al cinto, incluso cuando duerme. Mi madre es la directora ejecutiva de una empresa global de software de seguridad, y la Preparatoria Internacional Har Etzion, a la que asisto, es el semillero de los futuros líderes de Israel. El padre de mi mejor amiga, Tamar, es un miembro actual de la Knesset, mientras que la madre de Noam es jueza de la Corte Suprema. Desde pequeños, dominamos 4 idiomas, estudiamos cálculo y programación, y al mismo tiempo nos entrenamos en tiro y en el uso de máscaras de gas. Quienes nos ven desde fuera probablemente envidiarían nuestras vidas. Una ciudad supermoderna, familias adineradas y un futuro garantizado. Pero nosotros sabemos que vivimos en una jaula de oro. Cuando nos sentamos a almorzar en un café al aire libre con una vista espectacular, basta con ver una mochila desatendida para que tengamos que reportarla de inmediato. Cada vez que entramos a un centro comercial, debemos dejar que el personal de seguridad revise nuestras bolsas. Para nosotros, la tensión es tan natural como el aire que respiramos. Nunca olvidaré la escena en clase el día que se decidió el destino de nuestra excursión. Fue en medio de la clase de física. Una sirena ensordecedora sonó, rompiendo la quietud de toda la escuela. Tseva Adom. Alerta roja, todos al refugio. No gritamos. Era algo demasiado normal. Dejamos de escribir. Nos metimos ordenadamente debajo de nuestros escritorios, y luego, a la orden del profesor, corrimos hacia el refugio subterráneo, al final del pasillo. El sonido de la pesada puerta de acero del refugio al cerrarse fue abrumador. En esa oscuridad, tuvimos que esperar 90 segundos. Sobre nuestras cabezas, se escuchaban explosiones sordas, mientras el sistema de la cúpula de hierro interceptaba los cohetes que se acercaban. Dentro del polvoriento refugio, la profesora Galia, nuestra tutora, habló. El destino de la excursión de este año ha sido decidido. Iremos a la Ciudad de México, en México. Inmediatamente, el refugio se llenó de murmullos más fuertes que el sonido de las bombas. ¿México? Profesora, ¿no es ese un país plagado por la violencia de los cárteles? ¿No es increíblemente peligroso? Preferiría ir a lugares pacíficos como Suiza o Nueva Zelanda. Las quejas de los chicos comenzaron a surgir. Para nosotros, México era un país de playas hermosas y comida deliciosa, pero también un país ensombrecido por el conflicto y la tensión, al igual que el nuestro. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi padre, su reacción fue aún más intensa. Golpeó la mesa y dijo, «Yara, la situación en México es similar a la nuestra, quizá incluso más compleja. ¿Tienes idea de la tensión que hay por la violencia de los cárteles? Para nosotros, es como tener a Hezbollah justo al lado de Tel Aviv. No puedo dejar que vayas a un lugar así. De ninguna manera. Pero, esas mismas palabras,
despertaron en mí una extraña curiosidad, un país que también vive bajo la sombra de las amenazas. Pero, ¿por qué los cantantes de pop mexicanos que veía en YouTube podían sonreír con tanta alegría? ¿Acaso las escenas pacíficas del centro histórico de la Ciudad de México en las películas eran solo un montaje o propaganda dirigida por el gobierno? Insistía mi padre en que quería ver esa paz falsa con mis propios ojos. Papá, quiero verificar por mí misma si este país es real o falso. Ya soy mayor, déjame juzgar por mí misma. Finalmente, mi padre accedió con la condición de que me reportara de inmediato en la embajada de Israel si ocurría cualquier emergencia. La noche antes de partir, escondí en lo profundo de mi maleta un localizador de emergencia y un spray de gas pimienta de grado militar. También escondí algo de dinero de emergencia entre las páginas de mi pasaporte. Ese era el mundo en el que había crecido. En el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, pasamos por un control de seguridad extremadamente riguroso. Las miradas afiladas de los soldados armados, los perros policía y los anuncios incesantes por el altavoz. Ese era, para nosotros, el sonido de la seguridad. Tras un largo vuelo, el piloto anunció: «Damas y caballeros, nos preparamos para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La hora local son las 11:30 de la noche». El avión se conectó a la pasarela. Salimos con nerviosismo, y en cuanto entramos en la terminal, mis amigos y yo nos quedamos boquiabiertos. Tamar me agarró del brazo y susurró: «Yara, ¿de verdad son las 11:30 de la noche?». Lo primero que nos golpeó fue la luz. A diferencia de los aeropuertos europeos, a menudo oscuros y solo iluminados donde es necesario, el AICM brillaba como si fuera de día. Era como estar dentro de una nave espacial gigante. Techos altísimos, suelos tan pulidos que no se distinguía si eran mármol o espejo, ni una mota de polvo, ni un trozo de basura. Pero lo que más nos sorprendió fue otra cosa. ¿Dónde están los soldados? ¿La policía?, preguntó Noam, mirando a su alrededor con ansiedad. En el aeropuerto Ben Gurion hay un soldado con un rifle automático, 16 cada 5 metros. Incluso puedes ver vehículos blindados. Pero aquí, ni un alma. No solo gente con armas, sino que ni siquiera un policía con una macana. En su lugar, lo que vimos fueron robots de limpieza autónomos con pantallas que mostraban caras sonrientes. «Robot trabajando, por favor permita el paso». Cuando el robot pasó junto a mis pies, mis amigos saltaron a un lado, asustados. ¿La seguridad en este aeropuerto no es demasiado laxa? ¿Y si entran terroristas?, me susurró Noam. Yo estaba de acuerdo. Operar un aeropuerto sin ninguna precaución visible como esta. Pensé que a los mexicanos definitivamente les faltaba conciencia de seguridad. Con esa inquietud, llegamos al área de control de pasaportes. Nos preparamos para preguntas difíciles. Cada vez que presentamos un pasaporte israelí en cualquier parte del mundo, nos suelen hacer preguntas adicionales o nos invitan a una habitación aparte. ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿Ha servido en el ejército? ¿Sabe usar explosivos? Pero cuando llegó mi turno, el oficial de migración me miró y sonrió amablemente. «Bienvenidos a México». Eso fue todo. Ni una mirada de sospecha. Mientras yo seguía atónita, un empleado de al lado se acercó. Instintivamente retrocedí, agarrando mi bolso, pensando que me iban a registrar. Pero el empleado dijo en un inglés fluido: «¿Son estudiantes? Usen las puertas automáticas de aquí, es más rápido. Déjenme ayudarles». Como hipnotizados, nos acercamos al escáner de pasaportes, miramos a la cámara y la puerta se abrió en menos de un segundo. Tan rápido, tan fluido. Lo que nos vigilaba no eran soldados con rifles, sino un sistema tecnológico de alta gama perfectamente diseñado. No era un control impuesto por la fuerza, sino una gestión silenciosa y amigable, pero sin fisuras de seguridad. Cuando llegamos a la zona de recogida de equipaje, nos quedamos asombrados una vez más. La pantalla electrónica indicaba que el equipaje llegaría en 3 minutos, y exactamente 3 minutos después, apareció mi maleta. Mis manos, que se aferraban al carrito por miedo a que alguien robara el equipaje, de repente se sintieron ridículas.
Salimos del aeropuerto. El aire nocturno de diciembre en la Ciudad de México era fresco pero limpio. Subimos nuestro equipaje al autobús y tomamos asiento. Mientras el autobús comenzaba a cruzar modernos pasos elevados, me cautivó el paisaje exterior. Avenidas interminables con hileras de luces y las luces de los altos edificios de apartamentos en la distancia. En ese momento, mi teléfono vibró. Era mi padre. Yara, ¿ya llegaste? ¿Hay algo peligroso? ¿Cómo están desplegadas las Fuerzas Armadas en el aeropuerto? Miré el mensaje de mi padre y reflexioné un momento. Probablemente él seguía mirando con ansiedad un monitor en el centro de mando. Miré por la ventana. Las calles nocturnas de México parecían dormidas, pero al mismo tiempo brillaban de una manera extraña. Respondí, «Papá, este lugar es extraño. No he visto un solo rifle, ni un soldado. Tampoco he oído sirenas de patrullas. Pero, papá, por extraño que parezca, me siento más segura que en Tel Aviv». Tecleé la última frase temblando. Aquí, la cúpula de hierro no parece estar en el cielo, sino en el corazón de cada persona. Papá, tengo que descubrir el secreto de este país. Presioné enviar y levanté la vista. El autobús se dirigía al centro de la Ciudad de México. Tuve la sensación de que el spray de gas pimienta, que había escondido cuidadosamente en mi bolso, nunca tendría la oportunidad de ser utilizado durante este viaje. Y esa corazonada se hizo realidad. Solo 30 minutos después, entramos en el centro de la ciudad. Cuando nuestro autobús giró, en las calles de la colonia Roma, no podía creer lo que veía. «Profesora, mire, ya es más de la 1 de la mañana». Una chica con falda corta y audífonos caminaba sola, mirando su teléfono. Aunque no había nadie a su alrededor, no mostraba ninguna señal de alerta. ¿Cómo podría una chica caminar sola a esa hora en Israel? Sería impensable. No, era una libertad sin defensas que nunca había visto en ningún otro lugar del mundo. En ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Este era el mundo con el que había soñado durante 18 años, un mundo que pensé que no existía en este planeta. Pero eso era solo el principio. Mirando las luces de las tiendas de conveniencia 24 séptimos y las taquerías nocturnas desde la ventana del autobús, aún no sabíamos que el rostro verdaderamente impactante de este país no residía en sus luces brillantes, sino que se escondía en sus pequeñas calles, en sus autobuses abarrotados y en la mirada de su gente. Un rato después, llegamos al hotel y allí nos enfrentamos al segundo evento, uno que destrozó por completo todo lo que habíamos conocido. Cuando hicimos el check-in y entramos a la habitación, el reloj marcaba las 2 de la mañana. Deshice mi maleta y me dejé caer en la cama, pero no podía dormir. En parte por el jet lag, pero sobre todo porque las imágenes que vi desde el autobús no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. El paisaje nocturno de la Ciudad de México desde la ventana brillaba como un joyero, y la ciudad parecía seguir viva. El sonido de mi estómago rompió el silencio. Tamar, en la cama de al lado, se rió entre dientes. «Yara, yo también tengo hambre. ¿Vamos a comer algo? ¿A estas horas? ¿Dónde va a haber algo abierto?» En Tel Aviv, a las 2 de la mañana ya está todo cerrado. Además, estamos en el extranjero. En el camino hacia aquí, vi muchas tiendas y puestos todavía con las luces encendidas. Con un poco de esperanza, tocamos a la puerta de la profesora Galia. Aún estaba despierta. «Profesora, tenemos hambre. ¿Podemos ir a la tienda de conveniencia un momento?» Como está justo enfrente del hotel, supongo que está bien, pero no se alejen y vuelvan en 30 minutos. Si pasa algo, presionen el botón de pánico de inmediato. Con su permiso, bajamos al vestíbulo. En cuanto cruzamos la puerta giratoria del hotel, nos detuvimos en seco. Junto con la fresca brisa nocturna, lo que tocó nuestra piel fue una extraña sensación de seguridad. No había callejones oscuros, las farolas iluminaban como si fuera de día, y las tiendas de conveniencia 24 séptimos y los puestos de comida nocturna por todas partes brillaban como faros. Entramos en la tienda justo enfrente del hotel.
Buenas noches, nos saludó un joven que parecía ser el empleado. Entramos tímidamente. En los estantes, sándwiches, pan dulce, tacos de canasta y todo tipo de bebidas llenaban el espacio. Dios mío, mira esto. Si hubiera una guerra, tendríamos suficiente comida para un año entero, dijo Noam con admiración. Compramos algunos sándwiches, pan dulce y jugos. Al pagar, el empleado nos indicó amablemente dónde estaba el microondas. Salimos y nos sentamos en unas mesas de plástico frente a la tienda a comer. Las 2:30 de la mañana. Si estuviéramos en Israel, seguramente pasaría una patrulla o nos pedirían nuestra identificación. Pero aquí, oficinistas en traje pasaban riendo y charlando, incluso estudiantes con uniforme comían algo. «Miren», señaló Tamar a un pequeño puesto al lado de la tienda. El letrero decía, «Café de olla, sírvanse ustedes mismos». Un pequeño letrero de neón parpadeaba, pero extrañamente no había nadie adentro. Por curiosidad, después de comer, nos acercamos. El pequeño puesto no tenía puerta, solo una mesita, con una gran olla de barro con café, una pila de vasos de unicel y una pequeña caja de metal. Pero no había vendedor. «Disculpe, ¿hay alguien aquí?», grité en inglés, pero nadie respondió. Nos miramos. «¿Qué es esto? ¿Este puesto no tiene dueño? Seguro fue al baño». Miramos a nuestro alrededor. Una olla grande de café, vasos y una caja para el dinero. Simplemente dejado así. En ese momento, Tamar, con una expresión seria, me tomó del brazo. «Yara, vámonos. Esto es muy raro». «¿Por qué?» «Es una trampa. No existe ninguna tienda sin vigilancia. Seguro que hay cámaras ocultas. ¿O es algún tipo de investigación encubierta para poner a prueba a extranjeros como nosotros? Mira, hay una cámara en la esquina de la calle apuntando hacia nosotras». Las palabras de Tamar me helaron la sangre. Tenía razón. En Israel, una mochila desatendida es señal de una bomba, y un espacio sin vigilancia es una zona de peligro. Una tienda sin supervisión, llena de mercancía, era un absurdo. ¿Y si robábamos algo? ¿Y si unos vándalos venían y destrozaban todo? «Vámonos, no nos metamos en problemas». Cuando retrocedíamos para irnos, un niño que parecía de primaria se acercó. No nos prestó atención y con total naturalidad se sirvió café en un vaso. Sacó de su bolsillo un billete arrugado de 10 pesos y lo dejó caer en la caja de metal. Luego, tomó su café y se fue tranquilamente. Nos quedamos paralizadas. ¿Qué acababa de pasar? Ese niño simplemente pagó y se fue. Nadie lo estaba viendo, y aún así pagó. Nos quedamos tan impactadas que no pudimos decir nada por un buen rato. Un niño que sigue las reglas, incluso cuando nadie lo supervisa. La oportunidad de robar estaba por todas partes, pero nadie tocaba nada. Este es un fenómeno que no se puede explicar simplemente con la palabra «buena seguridad», dijo Noam con voz temblorosa. «Este país, ¿acaso todos sus ciudadanos son como un libro de texto de moral? ¿Cómo pueden confiar tanto los unos en los otros?» Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. En nuestro país, incluso para entrar a un supermercado, nos revisan las bolsas. La sospecha es la forma de sobrevivir. Pero aquí, la confianza era un estilo de vida. No eran rifles invisibles apuntándonos, sino una confianza invisible que sostenía a esta sociedad. Como hipnotizadas, volvimos al puesto de café. Cada una se sirvió una taza. Dejamos caer monedas en la caja de metal. Fue un acto simple, pero para mí fue más cálido que cualquier bienvenida. Era como si nos estuvieran diciendo, «Confiamos en ustedes». De camino de regreso al hotel, el café en mis manos estaba tibio, pero mi pecho ardía. Tamar tomó un sorbo y susurró, «Yara, creo que si viviera aquí, podría dejar de tomar mis antidepresivos». Al oír eso, reímos con amargura. 3 de la mañana. Las calles de la Ciudad de México seguían iluminadas, pero sentí que esa luz no provenía de la electricidad, sino de la luz de la confianza que la gente creaba. A la mañana siguiente,
comenzamos nuestro recorrido oficial por la Ciudad de México. La profesora Galia nos subió al autobús con una sonrisa enigmática. Vamos, hoy les mostraré un lugar muy especial. Entenderán por qué a Israel y a México se les llama naciones con mucho en común, naciones hermanas. El autobús se dirigió hacia el centro de la ciudad. Allí, seríamos testigos de algo muy similar a nuestra propia y dolorosa historia, pero con una diferencia decisiva. Y en ese lugar, Yara llamaría a su padre, el general, y le haría una pregunta impactante. «Papá, ¿por qué tenemos que vivir así?» El autobús se deslizó entre los relucientes rascacielos de la Ciudad de México para entrar en el centro histórico. La profesora Galia tomó el micrófono, su voz más seria que en las clases de historia habituales. «Chicas, ¿saben por qué llamamos a México el Israel de las Américas? Porque también está rodeado de vecinos complicados», bromeó Tamar, pero la profesora no sonrió. «Sí, pero no solo por eso. Miren con atención el Museo Nacional de Historia. Llegamos al Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec. Desde el exterior, los artefactos de las guerras, las armas, los uniformes militares, nos abrumaron con una sensación inquietantemente familiar. Nosotros también luchábamos con armas similares contra los palestinos y las naciones árabes. ¿Acaso también estábamos apuntando nuestras armas a nuestros propios hermanos? Entramos a las salas de exhibición con imágenes de las guerras contra España, Francia, Estados Unidos, la guerra de reforma, el país dividido, el dolor de la separación, las bombas y la devastación. «Esto se parece exactamente a nuestra guerra de la independencia», susurró Noam. En 1948, justo después de declarar el Estado de Israel, 5 naciones árabes vecinas nos atacaron simultáneamente. También estuvimos a punto de ser borrados del mapa. México también, un país con vastos recursos pero saqueado, sin aliados poderosos que lo ayudaran. Las heridas del colonialismo no habían sanado cuando la tragedia de un conflicto fratricida se abatió sobre ellos. Recorriendo las galerías, vimos la lucha extrema por la supervivencia del pueblo mexicano. Cartas de soldados, uniformes manchados de sangre y fotos de una Ciudad de México en ruinas. La Ciudad de México en esas fotos era completamente diferente a la metrópolis moderna que estábamos viendo. Era un infierno en la tierra. La profesora dijo: «Como ven, este país, hace solo unas décadas, era uno de los lugares más pobres del mundo. No les quedaba nada más que cenizas y ruinas. Al igual que la generación de nuestros abuelos, plantó naranjos en el desierto para construir una nación, ellos también crearon este milagro con sus propias manos». Salí a una de las terrazas. Los nombres de los niños héroes que murieron estaban grabados en un monumento de piedra. Sentí que miles, millones de vidas anónimas se habían convertido en los pilares que sostenían la pacífica Ciudad de México de hoy. En ese momento, mi teléfono sonó. Era una videollamada de mi padre. En la pantalla, mi padre vestía uniforme militar, y detrás de él había un mapa de operaciones. «Yara, ¿estás bien? ¿Es peligroso allí?» Escuché en las noticias que la violencia en algunas partes de México ha vuelto a aumentar, dijo con voz llena de preocupación. Normalmente, me habría quejado: «Papá, ya no soy una niña», pero ese día no pude decir nada. El paisaje pacífico de la Ciudad de México ante mis ojos y el rostro tenso de mi padre en la pantalla creaban un contraste abrumador. «Papá, estoy en el Museo de Historia». «Ah, debe ser un lugar triste, como nuestro Yad Vashem», dijo mi padre con calma. «Yad Vashem es el memorial del Holocausto, papá, pero es extraño». «¿Qué es extraño?» «Aquí también tuvieron un pasado de guerra terrible, y la amenaza de la violencia interna aún persiste, pero no hay ni una sombra de oscuridad en los rostros de la gente. Nadie acumula comida por miedo a que mañana estalle una guerra. Nadie lleva máscaras de gas en el autobús». Mi voz se quebró. Nosotros vivimos cada día con el miedo a las sirenas. Para nosotros, sobrevivir es el objetivo. Pero esta gente no solo sobrevive, está disfrutando de la vida. Papá, quizás nuestra forma de luchar está equivocada.
Quizás nuestra idea de que solo la fuerza puede proteger la paz es errónea. Turen. Mi padre guardó silencio por un largo rato. Luego suspiró y dijo, Yara, esa es la verdadera victoria con la que soñamos. Un mundo donde no necesites empuñar un arma. Lo que estás viendo allí es el futuro que quiero darte. Después de colgar, me quedé allí llorando un buen rato. México no era solo un país económicamente desarrollado. Eran los jardineros que habían cultivado flores de esperanza de entre las cenizas. Una paz que no se protegía con armas, sino con sudor, esfuerzo y perdón. Ese era el punto en común, pero también la diferencia fundamental entre México y nosotros. Subimos al autobús para regresar al centro. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero al mismo tiempo sentía una emoción infinita. La existencia de este país era una esperanza para nosotros. Era la prueba de que un pueblo puede superar las heridas de la guerra y construir un país tan hermoso. Pero la emoción no se detuvo ahí. La profesora Galia nos llevó, a nosotras, las chicas con los ojos llorosos, al mundo subterráneo de la Ciudad de México. Allí, seríamos testigos del verdadero motor de la sociedad mexicana, el pináculo de la conciencia cívica. Los autobuses en Israel son ruidosos. La gente habla por teléfono a gritos, se empuja para conseguir un asiento. Lo llamamos chutzpah, audacia, pero en realidad se acerca más al desorden. Pero en el metro de la Ciudad de México, en la hora pico, conocida como el infierno del transporte, vimos el paraíso. Un milagro que ocurre entre cientos de personas y el secreto del asiento rosa. Un santuario inviolable, incluso en un vagón abarrotado, 6 de la tarde. Hora pico en el centro de la Ciudad de México. Subimos al metro para vivir la experiencia. Desde la estación, una ola gigante de gente se abalanzó sobre nosotros. Un río interminable de personas. Dios mío, siento que toda la población de Tel Aviv está aquí, exclamó Noam. Temíamos quedar atrapados en esa multitud. Pensamos que no podríamos respirar. En Israel, los lugares concurridos son el principal objetivo de los terroristas, así que un miedo instintivo se apoderó de nosotros. Llegó el tren, las puertas se abrieron, esperaba que la gente se empujara para entrar. Predije que estallaría una batalla por los asientos, pero sucedió algo asombroso. Cuando las puertas se abrieron, la gente que estaba al frente se dividió en dos, como si Moisés hubiera separado el Mar Rojo, y nadie se movió hasta que todos los que estaban dentro hubieran bajado. Incluso, aquellos que estaban pegados a sus teléfonos, levantaron la vista y esperaron. ¿Era esto posible? Nadie dio una orden, ningún policía tocó un silbato. Y sin embargo, cientos de personas se movían de manera ordenada como un solo organismo vivo. Nadie empujaba, nadie gritaba. Este orden silencioso fue un shock para mí. A duras penas, logramos entrar. Adentro estaba abarrotado, era difícil hasta respirar. Pero entonces, una imagen increíble apareció ante mis ojos. Miren, ¿por qué ese asiento está vacío? En un vagón, donde no había ni espacio para estar de pie, había un único asiento vacío. El asiento era de color rosa y tenía símbolos de una persona mayor, una mujer embarazada y niños. El hombre de traje, parado justo frente a mí. El estudiante con una mochila pesada. La chica con tacones que parecía exhausta. Nadie se sentó en ese asiento. Están tan cansados, ¿por qué nadie se sienta?, susurró Tamar. En Israel, un asiento vacío significa un campo de batalla. Quien se sienta primero, gana. Las discusiones del tipo "yo estoy más cansado" son cosa de todos los días. Pero los mexicanos dejaban ese asiento vacío como si fuera tierra sagrada, un respeto invisible. No sabían quién subiría, pero estaban dispuestos a sacrificar su comodidad por alguna persona mayor o una mujer embarazada que pudiera subir. Era el pináculo de la conciencia cívica, algo que no puede ser impuesto por leyes o reglas. Un momento después, en la siguiente estación, subió una mujer embarazada con una gran barriga. La gente se apartó automáticamente para dejarla pasar,
y ella se sentó cómodamente en el asiento rosa. Todo sucedió de forma tan natural. Se me puso la piel de gallina al presenciar esto. En este país, proteger a los vulnerables no es un sistema, es un instinto. El shock continuó. En el vagón que se mecía, saqué mi teléfono por costumbre. Pensé que seguramente no habría señal. Estábamos en medio de un atasco humano. «Oigan, tengo todas las barras de señal», gritaron mis amigos al unísono. En el metro, YouTube reproducía vídeos 4K sin interrupciones. «Imposible, es más rápido que el internet de mi casa». Inmediatamente hicimos una videollamada a nuestros amigos en Israel. «Miren, estoy en el metro de México, ¿ven? ¿Qué? ¿Por qué la imagen es tan nítida? ¿No se congela?». Nuestros amigos en la pantalla no lo podían creer. «Esto no es el metro, es un cibercafé móvil», bromeó Noam. «Incluso nosotros, que venimos de Israel, una potencia en tecnología de la información, nos sentimos como cavernícolas ante la infraestructura de telecomunicaciones de México. Cuando nos bajamos en la estación Zócalo, estábamos exhaustos, pero nuestro espíritu estaba más animado que nunca». El metro de la Ciudad de México no era solo un medio de transporte, era una arteria de una cultura inmensa, una arteria donde la gente cede, mantiene el orden y permanece conectada. Cuando salimos a la superficie, una brisa fresca nos acarició. «Bueno, ahora vamos a sentir la energía de la juventud mexicana», dijo la profesora Galia sonriendo. Pero no sabíamos que allí, nuestro último prejuicio, de que los mexicanos eran fríos, sería completamente demolido. El encuentro con un anciano, cerca de la catedral, y el incidente de la cartera perdida de Tamar, esos eventos decisivos harían que las chicas israelíes rompieran a llorar. Justo al salir de la estación de metro y entrar al Zócalo, una brisa fresca nos acarició las mejillas. La vista de la plaza, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, iluminados ante nosotros, era realmente una obra maestra. La luz de los edificios históricos se reflejaba en el vasto espacio. El mar en Tel Aviv también es hermoso, pero la Ciudad de México tenía algo muy diferente. Lo más sorprendente fue la apertura. «¿Aquí no hay vallas?», preguntó Tamar mientras miraba a su alrededor. En Israel, los grandes parques o playas a menudo tienen acceso restringido o vallas de alambre de púas por razones de seguridad. Los terroristas podrían envenenar el agua o usarlo como ruta de infiltración, pero el Zócalo abría sus brazos para dar la bienvenida a todos. Corredores, parejas sentadas en el suelo charlando, familias paseando a sus perros, todos inmersos en esa escena pacífica. Encontramos un espacio vacío y nos sentamos. La profesora Galia sonrió y dijo: «Ahora, les mostraré la magia de México». La profesora pulsó unas cuantas veces una aplicación en su teléfono. ¿Se puede pedir comida a domicilio en medio de una plaza? No lo creíamos. ¿Cómo podrían llevar comida a un lugar sin dirección en medio de una plaza pública? Pero 30 minutos después, un repartidor en bicicleta se detuvo justo frente a nosotros. «Aquí están sus esquites y sus quesadillas». Vasos humeantes de esquites y quesadillas aromáticas. No podíamos cerrar la boca. «¿Qué clase de magia es esta? ¿Nos pusieron un GPS?», dijo Noam con admiración mientras comía su esquite. «Qué rico, de verdad, qué rico. El sabor del maíz, el queso, el chile y el limón». Nos lo comimos todo en un abrir y cerrar de ojos. La comida en Israel es principalmente simple y saludable, pero la comida mexicana tenía un sabor que reconfortaba el alma. Después de comer, empezamos a pasear. A poca distancia, vimos una zona con unas máquinas extrañas. Un gimnasio al aire libre. Había muchos aparatos de ejercicio instalados, máquinas para abdominales, barras, caminadoras elípticas. Lo increíble era que no había que pagar entrada. ¿Esto es gratis? ¿Lo instaló la ciudad? En Israel esto sería un beneficio social inimaginable. Las instalaciones públicas a menudo están descuidadas, oxidadas o rotas, pero los aparatos aquí brillaban.
En ese momento, mientras intentaba averiguar cómo usar una máquina para abdominales, alguien se me acercó. «Excúseme». Instintivamente retrocedí. Era un anciano de pelo cano vestido con ropa deportiva. Lo miré con sospecha. Quizá quería pedir dinero o iniciar una conversación. En Israel, que un extraño se te acerque es una señal de peligro. Pero el anciano sonrió amablemente y dijo en un inglés fluido: «¿Necesitas ayuda, jovencita? Esto se usa así». El anciano nos enseñó cómo hacerlo. A pesar de su edad, sus movimientos eran ágiles y sus músculos aún estaban firmes. «Wow, muchas gracias». Cuando seguí sus instrucciones, el anciano levantó el pulgar y me elogió. «Good job». «¿De dónde son?» «De Israel». «Ah, Israel. Shalom», saludó alegremente en hebreo. Nos quedamos sorprendidas. ¿Cómo sabe hebreo? Cuando era joven, trabajé como ingeniero en Medio Oriente. Incluso estudié el sistema de kibutz de Israel. Los kibutz son granjas colectivas israelíes. El anciano nos contó la historia de México y el cambio de la Ciudad de México, una historia breve pero profunda. Cuando yo era niño, esta ciudad estaba manchada de sangre, chicas, la guerra, los cuerpos en las calles. Pero miren ahora, mis nietos juegan aquí. Esta es la paz que hemos protegido con nuestro sudor. El anciano se despidió y se alejó hacia el atardecer. Lo seguimos con la mirada, atónitas. Los ancianos en Israel son en su mayoría veteranos endurecidos. En sus ojos están grabadas las heridas de la guerra y las dificultades de la vida. Pero en los ojos del anciano, que acabábamos de conocer, había una serenidad y una nobleza, un corazón dispuesto a acercarse a unas chicas extranjeras, compartir su experiencia y ofrecer amabilidad sin esperar nada a cambio. Tamar dijo: «Yara, este país empieza a darme miedo». ¿Por qué? Porque es demasiado perfecto. No solo la infraestructura es buena, sino que el corazón de la gente también es de primera. Parece que nunca podremos vencerlos. Asentí. Nosotros protegemos nuestro país con poder militar y agencias de inteligencia. Pero México protege su país con el poder de su gente. Ciudadanos sanos, inteligentes y cálidos. Tener millones de personas como ese anciano parecía más poderoso que cualquier arma de última generación. La brisa fresca del Zócalo nos abrazó suavemente. Esa noche, por primera vez, nos despojamos de nuestra capa de tensión y sentimos la paz. Pero a la mañana siguiente, nos enfrentamos a otro shock, justo en el lugar que nutre el futuro de México, la escuela. A la mañana siguiente, visitamos una preparatoria en la Ciudad de México, una escuela hermanada. Para ser sinceras, teníamos un poco de arrogancia. Estábamos orgullosas de que la educación de Israel fuera líder en el mundo, que nuestro sistema educativo hubiera producido premios Nobel, que desarrollara la creatividad a través del método de diálogo a bruta. Pensábamos que México era solo una fábrica de aprendizaje con un método educativo de memorización, pero a la hora del almuerzo, en cuanto recibimos nuestras charolas de comida, nuestra arrogancia se desvaneció. Este es el almuerzo escolar. Esto no es un buffet de hotel. Cuando entramos por la puerta de la escuela, los estudiantes con uniformes impecables nos dieron la bienvenida. El edificio estaba limpio. El patio tenía césped. Asistimos a una clase por la mañana. Como esperábamos, el ambiente en el aula era tranquilo y formal. Las clases en Israel son tan ruidosas como un mercado. Los estudiantes refutan al profesor, golpean la mesa para debatir. Pensamos en silencio que los estudiantes mexicanos eran demasiado pasivos y que eso mataba la creatividad. Pero esa idea se tambaleó en cuanto llegó la hora del almuerzo. Fuimos a la cafetería, hicimos fila y recibimos una charola. Al mirar el menú, no podía creer lo que veía. Arroz, mole con pollo, frijoles y de postre, un trozo de sandía. ¿Cuánto cuesta esta comida?, preguntó Noam al amigo mexicano sentado a su lado. Es casi gratis, está muy subsidiado por el gobierno. Casi gratis. Nos quedamos en shock. En Israel, tenemos que llevar comida de casa o comprar sándwiches simples en la cafetería. Si hay comida, suele ser solo pan y sopa. Pero aquí, una comida completa
calculada en calorías y nutrición por expertos, se ofrecía a un precio simbólico. Probé un trozo de pollo con mole. Estaba caliente y delicioso. Las cocineras sonreían a cada estudiante y decían, «Buen provecho, joven». Mirando la charola de comida, pensé que este era el indicador de cómo una nación trata a sus hijos. México estaba nutriendo a su próxima generación con lo mejor. Un país que ayuda a sus hijos a concentrarse en estudiar, sin preocuparse por el hambre, esa es la verdadera prosperidad. Después de la comida, antes de comenzar la clase de la tarde, presenciamos una escena aún más increíble. Cuando sonó la campana, los estudiantes sacaron escobas y trapos de un armario al final del aula. «¿Qué están haciendo?», pregunté. «Ah, estamos limpiando el salón. Es nuestro salón, tenemos que limpiarlo». En Israel, eso sería impensable. La limpieza es trabajo del personal de limpieza. Nos enseñan que solo necesitamos estudiar. Pero los chicos mexicanos limpiaban ellos mismos las mesas que habían ensuciado, barrían los pasillos y vaciaban los botes de basura. ¿No es una pérdida de tiempo? ¿Podrían pagarle a alguien para que lo haga?, preguntó Tamar con curiosidad. Una estudiante con una escoba en la mano sonrió y respondió, «Este es el espacio que usamos. Además, es divertido hacerlo con amigos y aprendemos a ser responsables». Responsabilidad. Esa palabra golpeó mi corazón. Aprendemos sobre liderazgo a través de grandes debates, pero nunca aprendimos a agacharnos para recoger un trozo de basura del suelo. Pero los estudiantes mexicanos estaban aprendiendo sobre el verdadero liderazgo, la dedicación a la comunidad y la autogestión de su propio espacio a través de sus acciones. Esa noche, en el autobús de regreso al hotel, miramos el paisaje nocturno. Eran más de las 10, pero los edificios en la calle seguían iluminados. Era una zona con muchos centros de preparación para el examen de admisión a la universidad. Muchos estudiantes con mochilas subían a los autobuses de los centros. «Pobres chicos, se ven agotados», dijo Noam con simpatía. Seguro que la vida de un estudiante mexicano es muy dura. Mucha competencia. Llegan tarde a casa. Pero pegué mi cara a la ventana del autobús y miré de cerca sus ojos. Cansados, pero no sin alma. Todavía reían y bromeaban. Compartían un pan dulce. Repasaban vocabulario en voz baja. En sus ojos ardía la llama de la ambición. No están siendo forzados, dije. Saben que son el único recurso de este país. Saben que, de un país con una historia de explotación, han llegado a donde están solo con el ingenio humano. Por eso, se esfuerzan así. Si el Abruta de Israel cultiva la capacidad de cuestionar, la perseverancia de México cultiva la capacidad de lograr el éxito. No se puede decir cuál es mejor. Pero una cosa es segura, la razón por la que la gigantesca máquina llamada México funciona sin parar es gracias a las luces de estas aulas y centros de preparación. Cuando llegamos al hotel, la profesora Galia nos reunió en el vestíbulo. Mañana es día libre, pero recuerden, intenten ir a un lugar completamente mexicano. Estábamos emocionadas. Compras, exploración culinaria. Pero no teníamos ni idea de que ese día libre se convertiría en la mayor crisis de nuestro viaje. El incidente de la cartera perdida de Tamar en pleno centro de la Ciudad de México, el pasaporte y todo el dinero de emergencia habían desaparecido. Entramos en pánico. Y frente a nosotras, un policía mexicano. Y una frase suya nos haría caer de rodillas en medio de la calle y romper a llorar. Toda chica de 18 años en Israel se enfrenta a un destino ineludible, el servicio militar. Después de graduarnos de la preparatoria, no vamos a la universidad, sino a un campamento de entrenamiento. En lugar de vestidos bonitos, usamos uniformes militares. En lugar de bolsas de maquillaje, llevamos botiquines de primeros auxilios. Esa es nuestra juventud. Pero en el centro de la Ciudad de México, presenciamos una escena impactante. Chicas mexicanas de nuestra edad disfrutando de esa normalidad radiante. ¿Por qué nos hizo llorar? La envidia más profunda vino de la calle más concurrida. El día libre que la profesora Galia nos había prometido había llegado.
Nuestro destino era el centro histórico, considerado el lugar sagrado de la moda y la belleza en México. Justo al salir de la estación de metro, una ola gigante de gente nos arrastró. Dios mío, qué lleno está. Se escuchaban muchos idiomas diferentes: inglés, japonés, chino y español. Innumerables turistas extranjeros y jóvenes mexicanos se mezclaban, fluyendo como un río gigante. Primero, entramos en las calles llenas de tiendas de cosméticos. Para las estudiantes israelíes, los cosméticos mexicanos eran como una leyenda. Las marcas que solo veíamos en YouTube ahora estaban justo frente a nuestros ojos. Yara, mira, una tienda de Bisú. Entremos. Me jaló Tamar del brazo. Dentro de la tienda había otro mundo. Miles de tipos de labiales, mascarillas, productos para el cuidado de la piel, exhibidos como joyas. Mientras veíamos los labiales, una empleada se acercó. ¿Les puedo ayudar en algo? Con tu tono de piel, este color coral te quedaría muy bien. La empleada hablaba un inglés fluido. Probó el labial en mi mano y me dio un espejo. Pruébatelo, te verás muy bonita. Miré mi reflejo en el espejo. Una chica de 18 años, con labios de color rosa coral. Sin darme cuenta, mi corazón se encogió. En unos meses, tendría que cortarme el pelo largo y arrastrarme por un campo de entrenamiento polvoriento en el desierto con un rifle. Solo quiero ser bonita así, pensé. La empleada incluso nos dio muchas muestras gratis. Bienvenidas a México. Espero que tengan buenos recuerdos. Su amabilidad no era solo una táctica de venta. La sensación de ser tratada como una joven, y no como una soldado en potencia, fue extraña y cálida. Al salir de la tienda, decidimos probar la comida callejera. El delicioso aroma se extendía por toda la calle. Tacos al pastor, quesadillas, elotes, tlayudas. Los puestos callejeros eran interminables. Prueba esto. Un taco al pastor, dijo Noam mientras soplaba el taco caliente. El sabor de la carne marinada y la piña llenó su boca. Delicioso. Con una bolsa de compras en una mano y un taco en la otra, paseamos por la calle. En ese momento, en medio de la calle, había una actuación de músicos callejeros. Unos jóvenes estudiantes con rostros inocentes tocaban la guitarra y cantaban. El público aplaudía y los animaba. En esta escena pacífica sentí una extraña contradicción. Las calles de Tel Aviv también son animadas, pero bajo esa vitalidad siempre hay una tragedia, el miedo inconsciente de que una sirena pueda sonar en cualquier momento. Por eso, nos divertimos al máximo, como si no hubiera un mañana, pero la vitalidad de México era diferente. Provenía de la confianza de que estás a salvo, la creencia de que esta paz continuará mañana y pasado mañana. Los jóvenes que cantaban, ellos también tendrían sus propias luchas, pero al menos en este momento, tenían la libertad de cantar sin preocuparse por la guerra. Yara, ¿en qué piensas?, preguntó Tamar. Solo estoy envidiosa, respondí con sinceridad. ¿Envidiosa de qué? Siento que nosotros nacimos para sobrevivir y ellos nacieron para ser felices. Al oír mis palabras, Tamar y Noam asintieron en silencio. Continuamos comprando. La ropa en México era muy moderna y de buena calidad. Los precios, en comparación con los de Israel, eran realmente razonables. Con las manos llenas de bolsas, reíamos como niñas. Por un momento, pudimos olvidar las palabras ejército, guerra, terrorismo, pero esa alegría no duró mucho. Sucedió cuando íbamos a un restaurante para almorzar. Al pasar entre la multitud, Tamar gritó de repente: ¡Ay, no está! ¿Qué? Mi cartera no está. El aire a nuestro alrededor se congeló instantáneamente. En medio del centro histórico, en una multitud de miles de personas, en la cartera de Tamar estaban su pasaporte, tarjetas de crédito y 3,000 pesos en efectivo que acababa de cambiar. Para las chicas israelíes, perder algo es equivalente a un desastre, y este desastre amenazaba con romper toda la confianza que habíamos construido en México. En Israel, si pierdes tu cartera, es mejor que te olvides de ella. Si te la roban o alguien la encuentra, nunca la devolverán. Incluso una mochila desatendida
Es detonada por el escuadrón antibombas. Tamar se derrumbó y se echó a llorar. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi pasaporte. No puedo volver a casa. Noam, con el rostro pálido, dijo: seguro que nos la robaron en ese callejón lleno de gente hace un rato. Alguien me empujó. En nuestras cabezas, la sirena de alarma volvió a sonar. Los mexicanos, que hace unos minutos parecían ángeles, de repente se convirtieron en sospechosos. Tenía razón, era demasiado perfecto. Aquí también vive gente, es imposible que no haya criminales. La sospecha profundamente arraigada en mí resurgió. Inmediatamente llamamos a la profesora Galia. La profesora nos guió con calma. No entren en pánico. Vayan a la estación de policía más cercana. Les enviaré la ubicación. Con pasos pesados, llegamos a la agencia del Ministerio Público. Cuando abrimos la puerta y entramos, no teníamos ninguna expectativa. Las estaciones de policía en Israel son estrictas y están muy ocupadas. No tienen tiempo para lidiar con la simple pérdida de un turista. Estábamos preparadas para una respuesta fría. Llenen este formulario y váyanse. Si la encontramos, nos pondremos en contacto. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Un oficial de policía uniformado se levantó y nos saludó. Tamar, sollozando, explicó la situación. Perdí mi cartera. Adentro estaba mi pasaporte y mi dinero. El oficial escuchó con una expresión seria y tomó su radio. Tecleó rápidamente en el teclado de su computadora. ¿Dónde crees que la perdiste? ¿Cuándo fue la última vez que la usaste? Preguntó con gran detalle, como si fuera su propia hermana menor. Dijo que se pondría en contacto con el centro de control de cámaras para revisar nuestra ruta. Nos sentamos en una silla y esperamos, ansiosas. Pasaron 10-20 minutos. Tamar seguía llorando. El ambiente era muy tenso. No la encontrarán. ¿Quién devolvería una cartera con 3,000 pesos en efectivo adentro? Mientras consolaba a Tamar, me preparaba para contactar a la embajada. En ese momento, la puerta de la estación se abrió y un ciudadano entró. Un hombre de mediana edad de aspecto muy normal. Oficial, encontré esto en la calle. En la mano del hombre estaba la cartera rosa de Tamar. Oye, mi cartera, saltó Tamar. El oficial tomó la cartera y la revisó. Revisa si todo está adentro. Tamar, temblando, abrió la cartera. El pasaporte estaba allí. Las tarjetas de crédito estaban allí. Y lo más importante, el efectivo, 6 billetes de 500 pesos, no faltaba ni uno. Dios mío, está todo aquí. Tamar miró al hombre con incredulidad. Gracias, señor. Muchas gracias. Nos inclinamos repetidamente para agradecerle. Mientras pensábamos si debíamos darle una propina, el hombre agitó la mano. No es nada. La jovencita debe haber estado muy asustada. Qué bueno que la encontraron. Disfruten su viaje en México. El hombre sonrió radiante y se fue, sin dejar su nombre ni su número de teléfono. Nos quedamos atónitas. ¿Era esto real? Perder una cartera, en medio de una calle con miles de personas y que te la devuelvan 30 minutos después sin que falte un solo peso. ¿Se puede calcular esta probabilidad matemáticamente? En ese momento, el oficial de policía sonrió y dijo: se asustaron mucho, ¿verdad? Aquí en México, si pierden su cartera, la mayoría de las veces la recuperan. Hay muchas cámaras de seguridad y la gente es muy buena. El oficial sonrió amablemente y le dio una palmada en el hombro a Tamar. En ese instante, Tamar rompió a llorar desconsoladamente. No por miedo como antes, sino por alivio y una emoción inmensa y desconocida que la inundaba. Noam y yo también teníamos los ojos llorosos. Habíamos vivido toda nuestra vida detrás de muros. El muro que detiene a los terroristas, las vallas que protegen nuestras casas, y el muro de la sospecha en nuestras mentes. Nos enseñaron que debemos sospechar de los demás para protegernos a nosotros mismos, pero aquí, México había derribado todos esos muros. La conciencia cívica del hombre, que encontró la cartera, la dedicación del oficial de policía a una chica extranjera, y el corazón cálido que dijo: qué bueno que la encontraron. Cuando salimos de la estación de policía, miré hacia el cielo.
El cielo de la Ciudad de México seguía azul, las calles seguían animadas. La multitud que antes parecía tan aterradora, ahora se veía diferente. La verdad de que miles de personas entre ellos confiaban los unos en los otros, la creencia de que incluso si pierdo algo valioso, alguien lo protegerá por mí. Yara, dijo Tamar mientras se secaba las lágrimas, me siento culpable con mi papá. ¿Por qué me enseñó que el mundo es una jungla donde solo los fuertes sobreviven? Pero este mundo puede no ser una jungla, puede ser un jardín de flores, como este. ¿Por qué no lo sabíamos? Esa noche, regresamos a nuestra habitación de hotel. No dijimos una palabra, solo nos tomamos de las manos y nos quedamos dormidas. Lo que México nos había enseñado no era seguridad, era respeto por la humanidad. Ahora, solo quedaba un día para el final del viaje. La hora de volver se acercaba, pero no quería regresar. No podía soportar el hecho de que tenía que despertar de este mundo increíble y volver a la realidad gris. Así que, en el último día, decidí hacer algo que sorprendería a todos. La mañana del último día del viaje llegó. El vestíbulo del hotel estaba sumido en un pesado silencio. La emoción del primer día había desaparecido y solo quedaba la tristeza de la despedida, oprimiendo el aire. Recogimos nuestro equipaje y nos reunimos en el vestíbulo. A las 11, debíamos subir al autobús para ir al aeropuerto. La profesora Galia comenzó a pasar lista. 1, 2, 3. El rostro de la profesora se puso rígido. Un momento, ¿dónde está Yara? Mis amigas miraron a su alrededor. Tamar, alarmada, dijo, «Oye, hace un rato dijo que bajaba primero. Seguro fue al baño». Pero pasaron 10, 20 minutos y yo no aparecía. La profesora llamó a mi celular. «El número que usted marcó no está disponible». El vestíbulo del hotel se convirtió instantáneamente en un caos. «Emergencia. Llamen a la seguridad del hotel. Contacten a la embajada». La voz de la profesora Galia temblaba. Una estudiante israelí desaparecida. Esto no era una simple fuga, era una situación grave que podría involucrar secuestro o terrorismo. En la cabeza de la profesora seguramente pasaron los peores escenarios: espías, organizaciones criminales internacionales. Pero en ese momento, yo no estaba en el vestíbulo del hotel. Estaba en un lugar completamente diferente, en la librería Gandhi en la calle Miguel Ángel de Quevedo. Esa mañana, al despertar, sentí una sed insoportable. No podía volver así. Quería, de alguna manera, empacar la paz, el aire y la amabilidad de la gente de este país y llevarlos conmigo en mi maleta. Así que salí sola. Había dejado una nota para mis amigas, pero no tenía idea de que el personal de limpieza la había tirado por error. El lugar al que fui era una librería gigante. En cuanto entré, me sentí abrumada. Estantes interminables, millones de libros, y lo más increíble, la gente. Niños sentados en el suelo leyendo, oficinistas de pie leyendo revistas, ancianos con lupas leyendo libros de historia. Las librerías en Israel no son tranquilas. Somos un pueblo que le gusta debatir. Así que, incluso en las librerías hay ruido, y los espacios subterráneos y concurridos siempre nos ponen nerviosas. Nos recuerdan a los refugios antiaéreos. Pero aquí, era un gigantesco refugio de conocimiento. En lugar del sonido de disparos o sirenas, solo se oía el susurro de las páginas. Gente con rostros serenos, nadando en un océano de conocimiento. Fui a la sección de libros para aprender español. Español para principiantes, Historia de México, La vida de Benito Juárez. Tomé todos los libros que pude. Tengo que aprender. Tengo que aprender cómo este país se hizo tan fuerte. ¿Cómo pueden proteger a su gente sin armas? Pasando las páginas, lloré. Lloré cuando leí sobre las leyes de reforma, creadas para el pueblo, leyes no basadas en la violencia, sino en la palabra escrita. Un líder que amaba a su pueblo, no con la espada, sino con la pluma. Mi padre es un soldado. Siempre se preocupa por cómo destruir al enemigo, cómo proteger el país. Pero los líderes de este país se preocupaban por cómo hacer que su gente viviera.
No me di cuenta de cómo pasó el tiempo. No sabía que mi teléfono se había quedado sin batería. Solo me senté en el suelo, trazando las letras en español con mi dedo y jurándome a mí misma: volveré. Definitivamente volveré para aprender este gran idioma. En ese momento, alguien me agarró firmemente del hombro. Yara. Levanté la vista y vi a la profesora Galia y a unos policías, sudando a mares. Los ojos de la profesora estaban rojos. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes lo preocupados que estábamos todos? La profesora me abrazó y rompió a llorar. Pensé que me regañaría, pero se derrumbó de alivio. Lo siento, pensé que te había perdido. De verdad, lo siento. La gente a nuestro alrededor nos miraba. El policía aclaró la situación. Qué bueno que estás bien. Te encontramos con el localizador. Señalé la pila de libros a mi lado y dije entre sollozos: lo siento, profesora. No pretendía huir. Solo quería llevarme esto. Quería llevarme a México conmigo. En mi regazo estaban los libros Español para principiantes e Historia de México. La profesora miró los libros, se secó las lágrimas y me ayudó a levantarme. Vamos, perderemos el vuelo. Yo te compraré estos libros. Nos llevaron al hotel en una patrulla. Mis amigas, en cuanto me vieron, me golpearon la espalda y me regañaron. Y al final, nos abrazamos todas y lloramos. Subimos al autobús. Miré por la ventana. El Zócalo y los edificios del centro se alejaban. En el autobús hacia el aeropuerto, nadie hablaba. Seguramente todas pensaban lo mismo. No quiero irme. La profesora Galia se sentó a mi lado y me preguntó en voz baja: Yara, ¿qué escribías con tanta concentración en la librería? Esa carta entre las páginas del libro. Saqué del bolsillo una hoja de papel arrugada. La carta que había escrito sentada en el suelo de la librería. El destinatario era mi padre, un general de las Fuerzas de Defensa de Israel. Profesora, ¿puedo leer esta carta? Quiero que mis amigas también la escuchen. La profesora asintió. Abrí la carta temblando. No era un simple informe de viaje. Era un manifiesto que había cambiado mis 18 años de vida y que cambiaría el resto de mi vida. En el autobús hacia el aeropuerto, mi mano que sostenía el micrófono temblaba. Las miradas de mis amigas estaban fijas en mí. Respiré hondo y comencé a leer la carta. Querido papá, soy Yara. Ahora estamos de camino al aeropuerto. En unas horas volveremos a escuchar las sirenas en Tel Aviv. ¿Recuerdas? Cuando me fui, dijiste que México era un país peligroso, lleno de las cicatrices de la guerra, un país desafortunado como el nuestro. Papá, lo siento, tu información estaba equivocada. Este lugar es diferente a nosotros. Nosotros construimos muros para sobrevivir. Ellos abren puertas para convivir. Nosotros empuñamos armas para luchar contra el enemigo. Ellos extienden la mano para hacer amigos. He visto milagros aquí. Una chica caminando sola a las 2 de la mañana sin que le pase nada. Un niño pagando por su cuenta en un puesto de bebidas sin vigilancia. Gente cediendo su asiento a mujeres embarazadas en el metro. Siempre dices que la paz debe protegerse con la fuerza, que solo un ejército poderoso trae la paz. Sí, eso es cierto. Papá, sé lo duro que trabajas, las noches en vela que pasas para protegernos. Te respeto profundamente. Pero, papá, la paz que vi en México es un poco diferente. La paz aquí no está protegida por el ejército, sino por la confianza. La confianza de que los demás no te harán daño. La confianza de que si te caes, alguien te ayudará a levantarte. Esa confianza es más fuerte que miles de tanques protegiendo esta sociedad. Papá, por primera vez sentí que podía respirar sin una máscara de gas. La tensión que pesaba sobre mis hombros ha desaparecido, y en su lugar hay libertad. No sabía lo feliz que podía ser siendo una chica normal de 18 años, comiendo tacos, maquillándome, leyendo libros. Papá, tengo una petición. Por favor, déjame volver a México, no para escapar. Quiero aprender. Aprender cómo construyeron un país tan civilizado de las cenizas de la guerra y la crisis. Aprender cómo siembran amor en lugar de odio. Quiero aprender esos secretos
para hacer que nuestro Israel también sea como México, un país donde nuestros hijos ya no tiemblen al oír las sirenas. Así que lo he decidido. Estudiaré en el extranjero, en México. Cambiaré mi rifle por libros. Iré a bibliotecas en lugar de a refugios antiaéreos. Tu hija, Yara. Desde la Ciudad de México, cuando terminé de leer, todo el autobús estaba inundado de lágrimas. Noam, Tamar, incluso la profesora Galia, que siempre se mostraba fuerte, sollozaba. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza desbordante, porque habíamos encontrado el camino que debíamos seguir. La profesora Galia tomó el micrófono, su voz se quebró. Yara y alumnas, lo siento, el mundo que los adultos les hemos enseñado, México puede ser la respuesta. Cuando volvamos, escribiré un informe al Ministerio de Educación. Prometo que haré todo lo posible para que las generaciones futuras también puedan ver el milagro que ustedes han visto. ¡Bravo! Mis amigas aplaudieron y vitorearon. Miramos por la ventana. El atardecer caía sobre la autopista. El cielo de México estaba teñido de un rojo intenso, como si nos estuviera diciendo adiós. Hasta pronto, amigas. Nos volveremos a ver. Cuando llegamos al aeropuerto y nos dirigimos a la zona de control de pasaportes, la sensación era completamente opuesta a la de la llegada. A la llegada, había miedo. ¿Estaré yendo al infierno? A la salida, era la sensación de ser expulsada del paraíso, pero mis pasos eran ligeros, porque en mi maleta llevaba libros de español, y en mi corazón, un sueño. Subí al avión y me senté. Por la ventana, las luces de la pista de aterrizaje brillaban como si nos guiñaran un ojo. Puse mi mano en la ventana y susurré. Adiós, México. Gracias por darme la oportunidad de volver a soñar. El avión despegó con fuerza. El brillante paisaje nocturno de la Ciudad de México se fue alejando, pero esa luz se había convertido en un faro que nunca se apagaría en mi corazón. Nuestro viaje había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. La historia de los cambios que estas 20 chicas traerían a su regreso a Israel y de cómo el sueño de Yara se haría realidad. El avión que despegó de la ICM voló durante horas y aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. El paisaje familiar por la ventana. La tierra árida y marrón. Las baterías de misiles de defensa aérea por todas partes y los soldados con rifles patrullando. Hace solo una semana, esta escena era normal, ahora parecía extraña y dolorosa. Se abrió la puerta de la zona de llegadas. Los padres esperaban. Mi padre, con su uniforme militar, estaba en primera fila. Dejé mi maleta a un lado, corrí y lo abracé. Papá, me abrazó con fuerza, el olor a pólvora y sudor en su uniforme. Esta era nuestra realidad. ¿Ya volviste? ¿No pasó nada aterrador? Ante la pregunta de mi padre, negué con la cabeza y saqué la carta arrugada de mi bolsillo y se la di. Lee esto. Esta es mi respuesta. En el coche de vuelta a casa, mi padre leyó mi carta. Con cada línea que pasaba, su expresión dura se suavizaba un poco. Y en la última frase, donde escribí que quería cambiar mi rifle por libros, mi padre se giró hacia la ventana. Por el espejo retrovisor, vi que sus ojos estaban enrojecidos. Sí, quizá tengas razón, quizá nos hemos equivocado. Fue la primera confesión de debilidad que salió de la boca de mi padre, que había vivido toda su vida como un soldado fuerte. Después de volver, no nos quedamos de brazos cruzados. Tamar, Noam y yo editamos los videos que grabamos y los convertimos en un documental. Su título era La Paz Verdadera. Vimos México. El video mostraba escenas de las calles de la Ciudad de México. A las 2 de la mañana, el niño honesto en el puesto de café de autoservicio, el asiento prioritario para mujeres embarazadas en el metro y la sonrisa del anciano que conocimos. Subimos el video a YouTube y Facebook. La reacción fue explosiva.
Las vistas se dispararon en todo Israel. 100, 000, 500, 000 y luego 1 millón de vistas. Los comentarios se llenaron de voces de sorpresa y autocrítica. ¿De verdad existe este mundo? ¿No es un plató de cine? Nosotros, por sobrevivir, hemos olvidado la dignidad humana. México debe ser nuestro futuro. La difusión del video superó el ámbito escolar e incluso sacudió al mundo político. Los padres de la preparatoria Har Etzion, es decir, ministros y miembros de la Knesset, vieron el video. Un día, el ministro de Educación de Israel visitó la escuela sin previo aviso. Quiero conocer a las estudiantes que fueron a México y a la profesora Galia. En la reunión en la oficina del director, nos sentamos tensas, pero la profesora Galia se mantuvo firme. La profesora mostró los libros de texto, las fotos del almuerzo escolar y el video de los estudiantes limpiando que había traído de México y presentó su caso con pasión. Señor ministro, solo enseñamos a nuestros hijos matemáticas y ciencias, pero no les enseñamos a vivir juntos. Los niños en México limpian sus propias aulas. Aprenden desde pequeños que cuidar de los demás es, en última instancia, protegerse a sí mismos. Ese es el secreto que ha ayudado a México a convertirse en uno de los países de más rápido crecimiento del mundo, a pesar de su historia. El ministro suspiró y asintió. Es impactante. Nos hemos centrado solo en la educación de élite, mientras que ellos han cultivado seres humanos. Después de ese día, una pequeña revolución ocurrió en la escuela. Se anunció la Semana de México. Se probó un menú mexicano en el almuerzo y se formó un consejo estudiantil para limpiar las aulas. Al principio hubo quejas, pero los chicos pronto se dieron cuenta de que limpiar el espacio que usaban era algo de lo que sentirse orgullosos. La clase extracurricular de español tuvo un aumento masivo de inscripciones y tuvieron que abrirse 3 clases más. Hola, buenos días. Saludos en español con acento hebreo resonaban en los pasillos. Y yo, Yara, tenía una nueva determinación. 7 días en México habían cambiado mi vida. Empecé a estudiar español todas las noches. Profundicé en los libros de historia de México. Cultivé un sueño, algún día ir a México a estudiar. Mi padre vio los libros de español en mi escritorio y dijo, Yara, ve y aprende. Aprende cómo superaron los horrores de la guerra y crearon la paz. Y luego, vuelve y cambia nuestro propio Israel. Yo estaré aquí con mi rifle para protegerte, y tú estarás allí con tu pluma para dibujar nuestro futuro. Papá. Lo abracé con fuerza y rompí a llorar. No eran lágrimas de despedida, sino lágrimas de un nuevo comienzo. Ahora sé que algún día volveré a estar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando llegue ese día, pasaré por la puerta automática y respiraré hondo. He vuelto. Diré sin darme cuenta esa frase en español. Mi segunda patria. El país que me dio la oportunidad de volver a respirar. Para prepararme para ese día, hoy vuelvo a abrir mi diccionario de español y copio el alfabeto, jurándome a mí misma que sembraré la semilla del milagro que México me mostró, aquí mismo, en Tel Aviv. Y así comenzó el amor de Yara, la hija de un general israelí, por México. La pequeña pelota que una chica lanzó se convertirá en un puente gigante que unirá el futuro de 2 pueblos. ¿Qué te parece? Nos hemos acostumbrado tanto que hemos olvidado la gran bendición que es poder caminar por la calle de noche. La honestidad de poder dejar nuestras cosas en un café sin miedo a que las roben es una muestra de una gran conciencia cívica. Para la élite de Israel, que vive con el miedo a la guerra, México es verdaderamente un paraíso en la tierra. Un día normal para nosotros es el sueño ardiente de otros. ¿Tomaste el transporte público para ir a trabajar hoy? ¿Charlaste con tus amigos hasta tarde en la noche? Si es así, ya estás viviendo una vida milagrosa. Si la historia de hoy ha tocado tu corazón, compártela para que nuestro orgullo se extienda aún más. Finalmente, para expresar nuestra gratitud por el México, seguro que disfrutamos, escribe en los comentarios. Gracias, México. Cada comentario tuyo contribuirá a crear un México más grande. Suscribirse y dar me gusta es amor. Volveré con historias más conmovedoras sobre México.
Gracias por escuchar.